Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Amigas, amigos, buenas tardes, amigos de Hoja de Ruta Radio, amigos de Ruta de Letra y todos. Les mandamos un saludo muy, muy especial esta tarde de 15 de noviembre de 2022, ¿no? Luego verán por qué pongo tanto énfasis en la fecha, pero por lo pronto, pues vamos a saludar a Raúl Serrano y después le vamos a presentar y vamos a saludar a César Armando Bermeo en los controles y en el apoyo logístico y en la dirección de la radio. Vamos a saludar Editoriales Que Letra, nuestro auspiciante, a Café Francesca, nuestro auspiciante, y a todas las personas que están con nosotros esta tarde. Les cuento que esta tarde también vamos a tener música, a los tiempos música, porque, bueno, ya diremos, ¿no? María Augusta Hidalgo, una querida amiga, pues nos proporcionó las grabaciones originales del CD del grupo Camino y Canto, del que es miembro su esposo, cuyo nombre se me escapa en este momento, pero les queremos agradecer por esta contribución y a nuestros amigos músicos y cantautores que quieran hacer esto, es decir, compartirnos grabaciones que no estén en YouTube o que no estén coartadas por derechos de autor, pues ya saben que pueden compartirlos para difundir su música y también para poder tener el programa con música. Bueno, quiero dedicar este programa y como lo hacemos, lo hemos hecho en otras ocasiones y con bastante dolor y con mucho cariño, quiero dedicar este programa a la memoria de César Chávez, que nos dejó la semana pasada, narrador, bibliotecario, un hombre muy inteligente, un hombre importante en las letras del Ecuador, de los últimos tiempos. Bueno, y esperamos que si está en alguna parte, pues tenga paz y luz. Y de todas formas, aquí lo recordaremos siempre con mucho amor y con mucho cariño y con mucha gratitud por todo lo que él nos dio. Entonces, el programa está dedicado a César Chávez. Y ahora sí, pues, les quiero contar algo. Este programa vamos a conversar precisamente de esos hechos del 15 de noviembre que culminaron en el 15 de noviembre de 1922 y vamos a conversar también de esa gran novela que refiere esos hechos que es Las cruces sobre el agua. Y tenemos un invitado de lujo para eso. Yo habría querido traerlo mucho antes del programa, pero bueno, no se han dado las cosas, pero ahora está con nosotros y lo vamos a presentar a nuestro querido Raúl Serrano Sánchez. Él es de Arenillas, nació en diciembre de 1962, es escritor, periodista, ensayista y crítico literario. Alguien me decía de Raúl que ha leído todo y yo creo que es verdad. Ha publicado varios libros de cuentos y una novela, por los que ha ganado varios reconocimientos, tales como el Premio Nacional del Diario El Universo, el Joaquín Gallegos Lara, el Premio Nacional de Novela Ángel Felicísimo Rojas y el Manuela Sáenz. Ejerce la docencia desde hace mucho tiempo y muy bien en la Universidad Andina Simón Bolívar, es muy querido aquí
en Quito, en la sede de Quito, en Ecuador, y entre sus obras sobresalen Las mujeres están locas por mí, cuentos. En la ciudad se ha perdido un novelista, la narrativa de vanguardia de Humberto Salvador, Rondando a JJ, que es un tributo al cantautor Julio Jaramillo. Solo ella se llama Marilyn Monroe, que es un tributo también a Marilyn Monroe. Y bueno, tiene además otras obras, ¿no? En creación literaria, Los días enanos, Alfredo Parejas y Díez Canseco, homenaje en el centenario de su natalicio, Catálogo de ilusiones en cuentos, Manuela Sáenz, El tiempo me justificará, una antología temática, Jorge y Casa, Pablo Palacio y las vanguardias latinoamericanas, Lo que ayer parecía nuestro, es un libro de cuentos, Rondando a JJ, ya lo dijimos, Cuerpo adentro, historias desde el closet, igual una antología en donde el estudio y la selección son de Raúl, Delaciones postergadas, antología Ecuador-Uruguay, bueno, y una serie de libros, su género, literariamente su género favorito, noto que es el cuento. Pero bueno, Raúl querido, mucho gusto y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar de la novela y de los hechos de las cruces sobre el agua, como se llama. Qué gusto tenerte aquí, Raúl. Lucrecia, hola, gracias por esta cordial invitación. Igual saludos a todas y a todos los eh, radioescuchas y quienes ven y participan de tu siempre interesante y pues muy estimulador programa. Quiero antes de continuar sumarme a tus palabras en este pequeño tributo que tú has planteado para nuestro querido. Yo quiero siempre hablar de un amigo tan apreciado y admirado como César Chávez en tiempo presente. Y me suma tus generosas palabras para rendirle tributo en este espacio, en este tu programa. Creo que de tu parte ha sido eh, eh, muy generosa tu propuesta de hacerlo, porque sin duda la vida, la trayectoria de un amigo, de un compañero, de un colega como César Chávez, así lo demanda, ¿no? Entonces, me sumo también a esa propuesta tuya. Y gracias Muchísimas por la gracias invitación. por sumarte. No, está bien. Gracias. Amigas, amigos, les recuerdo que estamos, bueno, ustedes seguramente nos están viendo y saben por dónde, pero si es que quieren compartir o para en otras ocasiones, pues estamos en la página de la radio, solamente en audio, en hojaderrutas.com. Pero también estamos en el Facebook Live de la radio y estamos en el YouTube de la radio Hoja de Ruta Radio. Entonces, pues, ustedes pueden, además, ustedes saben que pueden compartir este programa en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Telegram, en sus grupos de Signal. Y así nos ayudan, pues, a seguir adelante con el programa y sobre todo a permanecer vigentes en el espectro cibernético, que ya no es tanto radioeléctrico de la programación. Bueno, querido Raúl, mira, alguien me preguntaba, ¿no? Y me decía, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer por los 100 años de las cruces sobre el agua? Y claro, es un poco triste a mi modo de ver que estemos a 100 años de las cruces sobre el agua, como habiendo dado 100 vueltas al sol, el planeta y el país y todos nosotros, y estamos en una situación muy parecida a la que generó, solo que me parece que con menos fuerzas y menos ganas. No sé si un poquito, aunque lo vamos a analizar desde la literatura, pero no sé si un poquito tú quisieras recordar los hechos históricos, cómo se dieron en aquel ya lejano 1922 para desembocar en esta masacre y luego en esta novela también, ¿no? Que es emblemática de la literatura ecuatoriana de uno de los autores de la generación del 30. Vale, Lucrecia, sí, quiero también destacar que me parece muy oportuno esta celebración respecto a este aniversario, como se dice bastante obviamente, pues
luctuoso de lo que significó ese 15 de noviembre de 1922, que fue realmente un bautizo, como han dicho algunos historiadores, de sangre del movimiento obrero en el país, ¿no? Y además yo creo que también significó el ingreso del país de una manera obviamente vehemente, violenta, eh, a una modernidad que, como bien la calificó el crítico Benjamín Carrión, resultó ser perturbadora, ¿no? ¿Qué pasó en ese periodo? Pues ocurrió que Ecuador, que había tenido un proceso económico bastante sostenido posterior a la Revolución Liberal de 1895, con el auge de las exportaciones cacoteras, y obviamente el ascenso político del liberalismo, hizo que la plutocracia de entonces tuviera un momento de mucha prosperidad. Ese fenómeno se ve afectado, para decirlo de una manera muy, muy breve, se ve seriamente golpeado y modificado con todo lo que va a significar la primera gran crisis del capitalismo internacional que va a enfrentar Estados Unidos en la década de los 20, con lo que es la Gran Depresión, ¿no? El crack. Eso va a significar también que toda la estructura del capitalismo se vea seriamente obliterada, y eso obviamente influyó en los países, digamos, de la periferia, y entre eso estaba nuestro país, estaban los países latinoamericanos. Las exportaciones se desplomaron, además, por esos años se desató una plaga contra las plantaciones del cacao, que se llamaba la escoba de la bruja, que se dice que sobre ese hecho también Joaquín Gallegos Lara había escrito una novela que lamentablemente se extravió y no se llegó a conocer, pero eso gravitó de tal manera que precisamente en un momento en el que Ecuador estaba con un proceso de bastante inestabilidad política, lo económico también desató una serie de situaciones problemáticas. Una de esas es que, claro, se desplomaron las exportaciones, se depreció todo lo que era el valor del cacao, y por tanto eso significó que haya mucho desempleo, inestabilidad. La gente entró obviamente en desazón, en preocupaciones, y eso llevó a que la moneda nuestra pues no se pudo sostener frente a lo que era la moneda que se imponía desde afuera. Entonces los problemas económicos se agravaron, y obviamente los sociales. Eso generó una reacción popular muy fuerte, que sobre todo se hizo muy manifiesta en el puerto, en Guayaquil. Ya se habían dado una serie de manifestaciones previas hasta que se desató esta gran huelga de protesta en la que participaron básicamente muchos artesanos, pobladores de la ciudad, gente de lo que ahora se dice la sociedad civil, y obviamente trabajadores que que estaban seriamente afectados, y campesinos también, ¿no? Entonces, frente a eso, hay que decir que quien estaba frente al gobierno era Luis Tamayo, o un representante de la plutocracia y del liberalismo, ya de un liberalismo cuestionado y cuestionable para la época, y que la respuesta fue sin duda del poder hegemónico, pues algo pues que resulta ser seriamente cuestionable, pero que sin duda pone en evidencia lo que significaba para esas clases dominantes el hecho de defender su sistema, ¿no? Y porque vieron que aparentemente toda esa reacción popular iba a generarles cierta inestabilidad y malestar. Entonces
vino la violencia como una respuesta frente a todo eso, y eso es lo que se llama y se conoce como la masacre del 15 de noviembre, de la que hay que decir, escritores como Joaquín Gallegos Lara, tiene 13 años Gallegos Lara, así como Demetrio Aguilera Malta, Alfredo Pareja Díez Canseco y todos los otros autores, y todos los otros autores de la generación del 30 van a ser testigos oculares de ese hecho absolutamente traumático. Para ellos todos eran pues adolescentes, ¿no? Y que vieron, ¿no? Y va a ser Gallegos Lara precisamente quien va a tomar años después, no tantos, porque cuando se pone a escribir la novela, se sabe que es en el año 40 que la termina. La novela se publica recién en el año 46, pero para el 40 Gallegos Lara está muy joven, ¿no? No olvidemos que cuando participa con alguno de sus cuentos en un libro fundacional como Los que se van, Gallegos Lara tiene 21 años. Y los otros también son sus compañeros del libro también son muy jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con todo ese fenómeno, ¿no? Que sin duda ese hecho que se expresa en una represión absolutamente pues, atroz, los va a impactar a todos estos jóvenes, adolescentes para entonces, y que sin duda eso va a marcarlos mucho, ¿no? Y va a ser materia de uno de los, yo creo, una de las novelas claves, fundamentales y fundacionales en lo que es la literatura, la narrativa ecuatoriana y latinoamericana del periodo. Yo creo que a veces se quiere, por parte de cierta crítica, reducir la idea de que se trata de un texto que solo da cuenta de un hecho particular en nuestra historia, y que aparentemente sus méritos literarios no son mayores y que supuestamente solo es un referente en nuestro medio. Yo creo que es un texto que gravita en la tradición nuestra, en la ecuatoriana, pero también en la literatura latinoamericana, ¿no? No se publica la novela inmediatamente, como te comentaba. Ocurre 6 años después, en el año 46, y es curioso porque es un año antes a la muerte de Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Que sabemos todos, él tenía un problema, él nació con una deficiencia física, malformación así, ¿no? Congénita en sus piernas que le impedía pues movilizarse. Y ahí es cuando entra va a formar parte de su historia y de su vida un amigo como Falcón, ¿no? Que estuvo presente durante 12 años y lo asistió a Gallegos Lara, ¿no? Eran sus piernas, como se dice, ¿no? Claro. Porque le permitía movilizarse. Y sí, Gallegos Lara es un intelectual, además que muy joven, participa de todo lo que va a ser la irrupción, por ejemplo, del pensamiento político del marxismo en América Latina a través de sus vínculos con lo que es las propuestas de Mariátegui en su revista Mauta, por ejemplo. Y muy joven él va a militar en el Partido Comunista, en el que permaneció hasta su muerte, y él tuvo una vida política muy activa. Él era un intelectual, digamos, orgánico, ¿no? Orgánico de la izquierda. De la izquierda, de esa tendencia, y que él a eso obedece su postura, no solo política, sino estética también, obviamente, ¿no? Que sí, que hay muchas cosas que las iremos comentando, que pueden ser muy polémicas en Gallegos Lara, pero nadie puede negar. De pronto habrá quienes no compartan sus posturas ideológicas y políticas, pero eso es respetable. Pero eso no legitima el hecho de que se tenga que negar aquello que, sin embargo, gravita en las propuestas literarias, estéticas y políticas de Gallegos Lara. Es un crítico, además claro, de un excelente narrador, es un crítico muy lúcido, ¿no? Y es quien además establece una especie como de, como se dice, es como el gran referente en su generación, ¿no? Y de ese periodo, como teórico, como crítico, ¿no?
Eso, Sí, Lucre. claro, es un, bueno, vamos luego a ahondar en la vida de Joaquín Gallegos Lara, en su obra, y también en la generación a la que él perteneció. Pero en este momento, pues vamos a hacer una pausita, porque vamos a aprovechar el regalo de María Augusta Hidalgo, nuestra querida amiga, y vamos a escuchar un tema instrumental en el grupo Camino y Canto. Este tema se llama Resguardo, entonces lo vamos a escuchar y luego pues continuamos con el programa. Esperanza puesta en el futuro, signo vital de un amor sin fronteras, que nunca supo cómo y cuándo vino. Si quizá todo se fue en un sueño, y un amor vive el tiempo necesario, que no se mide en meses ni segundos. La eternidad se desnudó en tu alma, mojo mi piel fundiendo nuestros cuerpos, y así enlazados juntos aprendieron a compartir su pasión por la vida.
todos aprendieron a compartir su pasión por la vida, por la lucha, nuestra lucha por la vida. Bueno, estamos otra vez al aire, bueno, no al aire porque estamos pregrabando, las ocupaciones de Raúl no le permitían venir hoy, así que, y aprovecho para avisarles que entonces ahora, aunque vamos a contestar sus comentarios, anotar sus nombres y todo, pues no vamos a hacer sorteo, pero podemos guardar los nombres para sortear la próxima semana, los participantes, los comentarios. Ustedes saben que sus comentarios en Facebook, en YouTube, en el Facebook de Hoja de Ruta, pues les permiten acceder a un libro de Editorial Esqueletra, un libro de Editorial El Ángel, un libro digital, depende de lo que tengamos ese día. Y así que comenten, anímense a comentar. Bueno, mi querido Raúl, Joaquín Gallegos Lara es para mí mi escritor favorito de la generación del 30, pero me encanta Las cruces sobre el agua y es una novela para mí emblemática, pero hay un cuento de él que particularmente me conmueve mucho y sé que no soy la única, que es El Guaraguao, ¿no? Es un cuento que para mí es de mis cuentos, así, mi top hit, podríamos decir, de cuentos no solamente ecuatorianos, no solamente latinoamericanos, sino mundiales, de la literatura mundial. Eh, ¿Nos quisieras tú contar algo más sobre Joaquín Gallegos Lara, aunque ya lo has dicho antes en el segmento anterior? Bien, lo que yo quisiera destacar es el hecho que, mira, hay una particularidad en Gallegos Lara. Primero, es un autor, es un autodidacta, ¿no? Él venía de una familia muy humilde, digamos, de muchas limitaciones económicas. Tuvo este problema de congénito, ¿no? Esta deficiencia física, pero que nunca fue un impedimento para él. Era un tipo de una inteligencia, eso lo subraya. Hasta mira, alguien que compartió su vida íntimamente como es Falcón, lo ha dicho en alguna entrevista, en varios testimonios que él dio, que siempre no solo era Falcón, sino sus propios contemporáneos, siempre admiraron en Gallegos ese talento y esa capacidad de ser un tipo muy, muy agudo, muy, muy lúcido. Además, tuvo una autoformación que resulta ser realmente admirable. Llegó incluso a aprender idiomas, manejaba muy bien el francés, el inglés. Vivió algún tiempo de eso porque él hacía traducciones para ciertas empresas o para estos bufetes de abogados, etcétera, que a veces le pedían que traduzca ciertos documentos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy, muy, muy interesante destacar en un intelectual que además va a desarrollar todo un proyecto estético y literario que corresponde muy bien a algo que hay que enmarcarlo. Yo creo, Lucrecia, siempre a Gallegos y a sus contemporáneos, lo que es toda la propuesta de la vanguardia ecuatoriana entre los años 30 y 40, ¿no? Es uno de los grandes protagonistas, ¿no? Polémico, como tenía que ser. Sin duda hay una serie de posturas estéticas y políticas que, como te decía, es probable que para algunos resulten, pues bueno, cuestionables, pero eso me parece bien, pero eso no es óbice para destacar y reconocer en su contexto lo que Gallegos Lara encarnaba y representaba, ¿no? Y ese era un gran animador de lo que era su generación. Se sabe por testimonio de sus contemporáneos que en su casa siempre era como decían en la época, ¿no? Un cenáculo, un lugar donde se convocaban para discutir de literatura, de política, e incluso hacían un trabajo que de alguna forma era una especie como de trabajo de taller, porque entre ellos se leían, ¿no? Eso es, por ejemplo, una práctica bastante interesante y reveladora, porque entre los autores del 30 existió este tipo de relación, ¿no? En términos como creadores, ¿no? Que se leían, que pues bueno, ahí había también un ejercicio crítico respecto
a lo que eran sus textos o sus proyectos de escritura, ¿no? Entonces, me parece que es indudable que Gallegos Lara es un referente en la tradición literaria nuestra, en la crítica literaria, en la narrativa, no digamos. Tú hablabas de este cuento, El Guaraguao, que sin duda es uno de los grandes cuentos para mí de la literatura nacional y de la literatura latinoamericana, ¿no? Además pone en evidencia algo, es que, y esto lo dice Palacio, mira, en algún momento, cuando él lee Palacio en unas cartas, en alguna carta que creo que es con Benjamín Carrión o con algún otro amigo, él le dice que luego de haber leído Los que se van, Palacio destaca el hecho de que de los cuentos del conjunto se sorprende mucho por los logros de los cuentos de Gallegos Lara, cómo están concebidos, porque ahí ya se empieza como a mirar, es un libro de autores muy jóvenes, están muy jóvenes, el mayor creo que es justo, me parece Gallegos, tiene 21, el otro Enrique Gilgilbe y Demetrio Aguilera creo que sí, tenían entre 18 y 19, 17 y 18 años. Ajá. Entonces, imagínate, pero ya Palacio advierte eso que, por ejemplo, en un cuento como El Guaraguao se va a ver de una manera ya más lograda, mejor realizada, ¿no? Mejor ejecutada, y donde se ve las cualidades, ¿no? El talento de un narrador como Gallegos Lara, ¿no? Otra cosa que esta novela que Gallego escribe como una suerte de tributo a todos aquellos protagonistas que intervinieron directamente y fueron víctimas de la represión del Estado plutocrático de la época, que es Las cruces sobre el agua. Es una novela que es yo creo que con lo que algunos críticos lo han subrayado también, es que es la gran novela de Guayaquil, ¿no? Sí. No solo de un hecho histórico como Sí. sino que es una novela que nos participa de lo que es la ciudad, lo que era las sociedades entonces. La ciudad, porque ahí se ve una serie de alusiones a sectores como el barrio del Astillero, una serie de lugares que Gallegos frecuentaba y conocía. O sea, es un retrato también que Gallegos propone de una manera bastante lograda, muy lograda, diría yo, respecto a esa memoria, ¿no? Además, sí, aunque participa, como bien lo advierte Miguel Donoso Pareja en un texto bastante, una lectura bastante reveladora de Miguel y muy lúcida de la novela, él dice sí, que es un texto que llega de una manera un poco a deshora a lo que es la literatura urbana, pero yo creo que es un texto que se suma a esa propuesta, ¿no? Porque va a enriquecer toda esa tendencia de la época respecto ya a la literatura urbana, ¿no? Es una novela donde no solo destaco esto, que se habla de estos hechos, sino que pone en tensión la idea de que, por ejemplo, Guayaquil es un personaje más de la novela. No solo es un escenario, es un personaje la ciudad, así como son personajes Fernando Valdión y como lo es Alfonso Cortés, ¿no? Además, lo que logra Gallego es una cosa bastante, para la época, reveladora en su novela, porque logra generar una tensión entre estos dos personajes en los que se centra la historia o el argumento, para emplear este término de la novela. Es que los pone en tensión porque los confronta, el uno representando lo que son los sectores populares, las clases marginales, ¿no? Los subalternos, como se dice hoy, que es el caso de Valdión, ¿no? Y que además Valdión es un personaje muy rico, muy complejo, porque Gallegos Lara no lo pinta con la idea de que, en tanto de que es el marginal, se supone es el bueno, ¿no? El puro, el que no tiene ningún defecto. Es humano. Y nada que ver, es un tipo humano con toda la complejidad que implica un personaje que proviene de todo este mundo que es muy rico y que a la vez es complejo, ¿verdad? Y donde está representado muy bien Valdión con todas sus paradojas, ¿no? Como tiene que ser la construcción de un personaje novelesco, ¿no? Tú sabes. Y lo mismo pasa con el otro, con Cortés, que es un pequeño burgués, un intelectual, que le da
que pone el correlato, el contrapunto, ¿verdad?, frente a lo que es ese mundo más salvaje, ¿verdad?, más silvestre, rico de Valdeón, ¿no? Y que es, digamos, el personaje que va proyectando la ciudad del tiempo, de ese momento, ¿no? Que habla yo creo que algo que incluso lo ha dicho Adrián Carrasco en un texto bastante también muy lúcido, que Gallegos en su novela destaca el hecho de lo que implica ese mundo también, no solo la marginalidad ya para la época, sino que va a significar la cultura popular y de lo popular, ¿no? Y lo hace Gallego de una manera que es deslumbrante, porque no, nada de eso es artificioso, ni cae en el cartelismo, ¿no? Ni en el panfleto. Bastante, yo diría, acertada, ¿no? Maneja muy bien. Bueno, Que un tranquilo. autor como Pareja Díez Canseco también va a aludir a este hecho del que él fue testigo también Claro, en Baldomera, en ¿no? Baldomera, Ajá, pero es un pasaje, en un capítulo donde está claro, es... el testimonio, lo que él recrea ahí, que lo introduce, ¿no? Pero de la generación del 30 es Gallegos el que realmente tomó este hecho para convertirlo en materia novelesca, ¿no? Y ahora mira, han pasado los años, ya van a ser 100 años de este hecho, Ujú. realmente Hoy están siendo 100 años. hoy son 100 años y ha pasado de un hecho que yo creo que es clave para interpretar, yo creo que es un hecho que tiene que ver con lo que diría Octavio Paz en su famoso poema, que corresponde a un pasado que hay que siempre poner en claro. Y, un texto que nos permite eso es esta novela, una novela tan rica en todo lo que está planteando y que no se queda en la idea de que se pueda decir que solo sea un documento, ¿verdad?, de carácter sociológico Literario, o documental o sociológico. literario, sino que trasciende. Yo creo que Ujú. eso también tiene que ver con la idea del poder de la novela y del poder de la literatura, ¿no? Que tiene que ver con la memoria también de una ciudad y de una Ajá. nación. Has dicho cosas muy importantes, Raúl, y me encanta entrevistarte porque sabes mucho y yo estoy aquí Gracias. maravillada y creo que nuestros amigos y amigas también escuchándote. Pero mira, yo por ejemplo cuando leo Las cruces sobre el agua, tal vez estoy elucubrando, ¿no? Le veo una similitud con Los Miserables, por ejemplo. Creo que Los Miserables es mucho más extenso, pero está esa estructura, ¿no? Está esa estructura de Los Miserables en donde aparecen las historias de los personajes de Jean Valjean, de Fantine, bueno, de una serie de personajes. Nuestros amigos saben que el libro que mencionamos aquí les estamos recomendando para que lo busquen y lo lean. Y luego todos se juntan en las barricadas de París, ¿no? Es decir, todos aparecen, podría parecer un artificio, ¿no? Pero es un artificio que te lleva un poco a entender una realidad social compleja también, ¿no? Como que finalmente la gente acaba en el mismo sitio buscando lo mismo, quizá que es una mejor vida, un poco más de justicia, aunque suene bien marxista, una redistribución de la riqueza y de los privilegios. Y lo que apena un poco es que, por ejemplo, yo me acuerdo en octubre del 2019, en junio de este año, volvemos a vivir lo mismo. Y no solamente la misma protesta por los mismos motivos, sino la misma represión y la misma brutalidad. Es decir, es como una historia cíclica, ¿no? Que se va repitiendo y eso me parece que también está presente y por eso sigue siendo tan vigente Las cruces sobre el agua. Otra cosa que me encantó es esto de la novela de Guayaquil, ¿no? Guayaquil es una ciudad que para mí es entrañable por muchos motivos. Y entonces es como, como tú dijiste, o sea, se muestra la ciudad, la historia de la ciudad y la gente de Guayaquil, que no es la gente de San Borondón, que no es aunque también, ¿no? Pero que Son, es la son gente que anda parte. por la calle en Guayaquil. Claro, la gente que sufre la delincuencia, la pobreza, me acuerdo mucho de esas escenas de la peste bubónica, ¿no? Y me acordaba mucho de esas escenas en la época de pandemia también, ¿no?
Es decir, es una cosa impresionante cómo sigue estando vigente, ¿no? Y el aspecto del trazado de los personajes, la caracterización. Ahora, para contextualizar quizá un poquito más en la historia de la literatura y antes de pasar a otro tema musical, o mejor, pasemos al tema musical y luego hablamos un poquito de la generación del 30. Y Vale. ahorita les digo lo que vamos a oír. Eh, Igual del grupo Camino y Canto, pues vamos a escuchar la canción Rumiñahui, ya que estamos hablando de procesos históricos. Es una composición, supongo que del mismo grupo. Un tema un poco extenso, pero en donde habla de este gran héroe nuestro que fue Rumiñahui. Cara de piedra, como la piedra fresca pasada a la ventisca, haces tuyo el cariño y el calor de tu pueblo, junto a Inti que creció contigo, cara de piedra. Mas el dolor estaba tan cerca de tu gente, tu pueblo iba a morir y tú el primero en enfrentarlos fuiste, cara de piedra. Cruzaron un gran mar, otros dioses traían. Era gente distinta, a ti y a tu pueblo mataría. Rumiñahui, esencia de la vida, de un pueblo que nacía, que creció y forjó en mestizaje. Lo que somos ahora, Rumiñahui, lo que somos ahora. Nombre renace en cada hombre y brota de esta tierra como una rosa que pasa por 1000 nombres, 1000 hombres, nuestro pueblo. Por eso hoy le cantamos a la vida de un pueblo. Pues al cantar tu nombre, ya no hablamos de ti, sino de todos. Rumiñahui. Esto fue Rumiñahui, amigas y amigos queridos. No se olviden de compartir, no se olviden de compartir en sus redes, de darnos like, de comentar, para ser premiados aunque sea la próxima semana. Y bueno, querido Raúl, qué gusto que estés aquí. Esto es Hoja de Ruta Radio con su programa Ruta de Letras de todos los martes. Y ahora nuevamente con música. Bueno, querido Raúl, cuéntanos un poquito, ¿qué fue esto de la generación del 30 a la que perteneció
Joaquín Gallegos Lara, y concretamente este sector de la generación del 30, que era el grupo de Guayaquil. Si nos quieres recordar, refrescar la memoria, o para nuestros amigos que quizás no lo saben también, que lo Vale. sepan. Pero antes quiero destacar algo que tú lo decías como una propuesta de lectura que me parece muy interesante y acertada, Lucrecia. Hay un vínculo, claro, con una gran novela como Los Miserables. ¿Por qué? Porque, bueno, Gallego Lara era un gran lector de la literatura francesa, y entre sus grandes autores preferidos por él estaba obviamente Víctor Hugo. Víctor Hugo. Que leyó Los Miserables, sí, sin duda. Sabía francés, lo aprendió por su cuenta. ¿Y por qué te digo que hay varios indicios, hay varios elementos? Claro que sí, porque no olvidemos lo que implicaba, significó ese movimiento de los románticos y del romanticismo europeo, y en particular el romanticismo francés. Pues bueno, es un movimiento de vanguardia para la época. Y todo lo que está proponiendo Víctor Hugo, que por cierto fue el autor del manifiesto del romanticismo en Francia, la propia novela, Los Miserables, lo que está proponiendo es parte de ese manifiesto precisamente, porque lo que está construyendo y nos está planteando ahí Víctor Hugo es efectivamente toda una radiografía de lo que significa el hecho de lo que son sociedades o sistemas políticos y económicos donde precisamente las prácticas de las exclusiones, ¿qué es lo que terminan por generar y acarrear? Pues van a generar precisamente esto que tú comentabas antes, y que lo hemos visto, y lo que pasó el 15 de noviembre fue el resultado de eso, ¿no? Que, pues bueno, generan violencia. ¿Por qué? Porque los oprimidos, los que están siendo oprimidos, aquellos que están al margen precisamente de un sistema voraz que enriquece a una minoría de una forma que resulta ser incluso obscena, ¿no? Pues bueno, obviamente va a generar eso. Cuando se lee Los Miserables, todo eso es metáfora precisamente de lo que implica en esos personajes la búsqueda de esa justicia que tú dices, ¿no? En el caso de Las Cruces sobre el Agua, no olvidemos algo, que el título, por cierto, un título tan emblemático, ¿no? Tan logrado, pues hace alusión al hecho de una leyenda urbana, porque hace alusión al hecho de que cuando pasó la masacre, existió una práctica en la ciudad, y es que cada 15 de noviembre, ¿verdad?, los pobladores, los marginales, la gente que quiso preservar en la memoria ese acto injusto, ¿no?, pues iban y arrojaban flores, ¿no?, coronas de flores, y cruces de flores, no las arrojaban a la ría, ¿no? Y de ahí la idea de las cruces sobre el agua, ¿no? Esa metáfora está precisamente dando cuenta de lo que significó ese hecho, ¿no? Y de ahí que lo toma muy bien Gallegos Lara y lo pone como título, un título, por cierto, envidiable, ¿no? Perfecto. Pues ahí, el título perfecto, como tú dices. Pero además hay otra cosa, Raúl, y que yo quisiera, aunque este programa no es político, pero a veces se mandan unas pequeñas indirectas. La literatura es política. Yo sé, pero aunque, no hablamos directamente. a quienes no quieran aceptar eso, pero mira que claro, hay un gran crítico y un teórico brillante como Todorov decía, es que la literatura es ideología. Claro. El arte es ideología y es política. Nos gusta y o nos toma partido, incluso cuando dice no tomo partido, bueno, toma partido. Pero a lo que yo iba es que, mira, se han visto, ¿no?, el tratamiento mediático que se hizo de los hechos de noviembre de 1922. Y, por ejemplo, hay un titular del Comercio que realmente es indignante, ¿no? Y lo digo con todas sus letras y cito el medio, porque hasta ahora vivimos este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestro medio, Hoja de Ruta, pues pretende mostrar un relato alternativo al oficial, pero el titular del Comercio decía más o menos del 16 de noviembre o del 17 de noviembre de 1922, decía, la policía y el ejército, o la policía, bueno, no me acuerdo muy bien quién participó, se defendió de los obreros. Entonces uno dice, ya, ¿cómo iban esos obreros, no? ¿Armados? ¿Con qué iban? O sea,
Y claro, entonces ese tratamiento, esa invisibilización de las causas, yo creo que también provoca esta reacción literaria de decir, voy a contar lo que pasó y por qué pasó. Y me parece una cosa tan loable y tan íntegra de un autor como Joaquín Gallegos Lara, decir, bueno, aunque sea años más tarde, lo que pasó fue esto y pasó así, ¿no? Creo que lo que tú dices es verdad. Era coherente que ocurriera eso con los medios que eran parte o son parte del poder hegemónico, ¿no? Eso lo sabemos. E incluso la idea y uno de los justificativos desde el Estado y del gobierno y del poder hegemónico fue que lo que pasó es que entonces no era una protesta, sino era una protesta de vándalos, gente que se dedicó a vandalizar, que se dedicaron a asaltar almacenes, etcétera, negocios, y que todo se desbordó. Entonces, eso se pretendió construir ese relato con la teoría de que, ¿verdad? Eso legitimó la respuesta de la represión, y pues, digamos, desatada, avasalladora que dio el gobierno de la época y el Estado, ¿no? Entonces, claro, es coherente que eso ocurra, como también que se construyan relatos por parte de ciertos sectores hegemónicos con la idea de que no hubo tal masacre porque ocurre que no, o sea, no es que murieron tantísimos, no, murieron pocas personas. O sea, obviamente es parte de ese juego, de ese tejido del poder que construye su narrativa para, obviamente, pues tratar de justificar lo injustificable, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que Gallego Lara escribió una gran novela en el sentido de que esa práctica que existió durante algunos años en Guayaquil, tengo entendido, según incluso lo decía, lo comentaba Miguel Donoso, el maestro Miguel Donoso Pareja, yo creo que lo que hizo Gallego Lara es precisamente construir un relato, construir una historia que permita que esa metáfora de las cruces sobre el agua, o sea, esa metáfora que tiene que ver con la idea de la memoria histórica, ¿verdad? No se fume, y que ese otro relato que venía desde el poder hegemónico no se vaya a imponer y vaya a borrar este otro. Yo creo que ese acto es de por sí subvertor. Ese acto de por sí es celebrar el poder de la palabra, el poder de la novela, de la ficción, ¿verdad? Y que se impone obviamente como este contrarrelato que es contrahegemónico, ¿no? Que es este texto bello, ¿no? Monstruosamente bello, porque lo que cuenta es terrible, estremecedor, ¿verdad? Efectivamente, desconcertante, pero que a la vez, ¿qué permite? Permite que sobreviva esta idea de las cruces sobre el agua, ¿no? O sea, ese acto de la memoria, que no se vaya a esfumar, porque era una forma de ganarle, de alguna forma, a ese juego del poder que pretendía ocultarlo, negarlo, o incluso empezar a tergiversarlo, ¿no? A empezar a decir que no hubo tal cosa, no ocurrió, y que bueno, pues... Que los obreros atacaron a los policías. Que los obreros eran unos vándalos, pues bueno, el poder siempre va a calificar así a quienes salen a cuestionarlo, ¿no? Y a ponerlo en interdicto, pues siempre van a ser sus términos, ¿no? Bueno, eso es coherente que pase. Pero de ahí yo creo que la novela precisamente logra su vigencia, porque no ha perdido ninguna vigencia. Yo creo que la novela sigue siendo un texto vivo, como precisamente diría el mismo Todorov, ¿no? Esto cito, Todorov, esta idea de que la literatura se construye también siempre, ¿verdad? Como una otra forma de sostener un relato que precisamente va a poner en cuestionamiento siempre aquellas supuestas verdades que los discursos hegemónicos pretenden, ¿verdad?, sostener, ¿no? Entonces, claro, es una novela, por tanto, que siempre va a estar ahí, como esa otra voz, ¿no?, de la que hablaba Octavio Paz. Yo creo que es esa precisamente la fuerza. Además, debe ser un texto que en términos literarios tiene sus méritos, ¿no? O sea, no quiero decir que solo el mérito reside en la idea de que sea
la idea de que se justifique como un documento de carácter Histórico, tal testimonial, vez. Ajá. histórico, ¿verdad? Sociológico, no. Esos elementos están, pero también están, y hay que destacar el hecho de que es un texto que tiene una solvencia literaria, estética, ¿no? Y que como novela es un documento, un texto que por tanto igual tiene plena vigencia, ¿no? Entonces, eso hay que explicárnoslo también en el contexto de lo que tú decías, Lucre, que es la generación del 30 y qué Sí, implicó. Pues bueno, es una generación fundacional en nuestra tradición, en nuestra literatura. Yo creo que son parte de ellos inauguran lo que en nuestro medio tendríamos que ver como la idea de la tradición de la ruptura, ¿no? Eh, Tanto pesan en esa generación tradiciones anteriores, como por ejemplo los propios modernistas, ¿no? Yo ujú. creo que no se puede explicar la vanguardia, la irrupción de la generación del 30. Y ya cuando hablo de la generación del 30, no solo hay que creer que se reduce al grupo de Guayaquil, no, es el parte del grupo de Guayaquil, pero ahí están Pero hay incluidos otros. los autores de Quito, de la Sierra, como Gallegos Lara, perdón, como Jorge Casa, como Pablo Palacio, ¿no? Ujú. Eh, Etcétera, como Alfonso Cuesta y Cuesta. Eh, es toda una generación, tanto de la sierra como de la costa, que sin duda lo que hacen es, pues, plantear, reformular todo lo que significaba hasta entonces una práctica cultural, literaria, y que ellos van a crear una nueva matriz, ¿no? Una nueva visión, un nuevo lenguaje, una nueva forma de decir las cosas. Y esa nueva forma de decir las cosas significaba, por ejemplo, reparar en lo que es la palabra, la voz, la vida, la existencia de aquellos otros o esos otros negados, ¿no? Como los indios, los negros, los montubios, por ejemplo, los cholos, que empiezan a Ujú. ser protagonistas, algo que habían ya aparecido, y por eso también influyen mucho en la generación del 30, el caso de los costumbristas, como José Antonio Campos, por ejemplo, ¿no? Y Claro, obviamente, no digamos, hemos hablado de él. un gran heredero, un gran, digamos, referente también de la generación del 30 es el mismo Luis A. Martínez, ¿no? Ujú. Que es el que inaugura el realismo entre nosotros, ¿no? Igual que como Río Frío con la Emancipada. Miguel Refrío, claro. Ujú. Entonces, en el siglo XIX, entonces lo que hace esta generación es muy interesante porque va a contribuir ya a darle forma a un proyecto, una literatura nacional y que tiene que ver mucho y vinculado a un proyecto democrático, popular, ¿verdad? Y que incluye la idea precisamente, pues bueno, de problematizar aquello que la cultura hegemónica y dominante había de alguna forma, o de muchas formas, mejor dicho, había obviado, ¿no? Entonces, Claro, y que siempre. esos otros empiezan a ser personajes, imagínate, Ujú. centrales de toda esta historia. Ahora, la generación del 30 es una generación plural, ¿no? Y su mayor riqueza está en su heterogeneidad. Porque mira, Sí, lo que implica la obra de un maestro como Pablo Palacio, que nos está hablando de personajes que precisamente corresponden a un universo, a un mundo tan opuesto que son personajes, ¿no? Estos personajes absolutamente desconcertantes que salen de los sótanos de la urbe, ujú. ¿no? De la ciudad oculta, que empieza a emerger como resultado de la modernidad capitalista, pero están los otros, están las propuestas del indigenismo de Icaza, está el propio Humberto Salvador, que converge, ¿no? Con lo Ujú. que es el mundo o los universos del mismo palacio, ¿no? Y están los que se van. Entonces, es un grupo, una generación cuya mayor riqueza es esas visiones heterogéneas, esa pluralidad, y el hecho de haber descubierto un país que ellos pusieron en el tapete de la discusión la idea de un país cuya riqueza es su heterogeneidad, Ujú. y un país complejo en lo que implica esa heterogeneidad. Un país y una nación que no se ellos lo pusieron en el debate, la idea de que para entonces una nación que no se podía explicar con la idea, ¿verdad?, de un mestizaje supuestamente armonizante, sino que había algo mucho más que eso, y que esa nación no podía, y no se va a poder nunca construir si no existe ese reconocimiento del otro, de los otros. Y esa literatura lo hizo de una manera, yo, di, yo diría que reveladora, y que en términos literarios
hasta hoy resulta ser desconcertante, ¿no? Entonces, toda esa generación del 30, que son estos autores que hemos mencionado, pues bueno, va a aportar a la idea de fundar algo que para entonces no existía, la idea de un proyecto de una literatura ya nacional, ¿no? Y muy rica en todo en estas propuestas. Además, una literatura que está formando parte, ya para esos años, de todo el debate de lo que son las literaturas latinoamericanas, porque está inserta en todo el movimiento de lo que es la vanguardia. No es que era un movimiento, el realismo social, que es un elemento de la vanguardia ecuatoriana, no es todo, es un elemento, porque está el realismo abierto de Palacio, por ejemplo, ¿no? O el realismo integral de Humberto Salvador, el indigenismo, pues bueno, todas estas variantes, todos estos elementos nos configuran precisamente esta idea de un movimiento de vanguardia que estaba en conexión con lo que eran lo que ocurría en las vanguardias literarias de otros países de América Latina, ¿no? Y además con sus particularidades. Claro, qué bueno, qué chévere lo que dices, Raúl, y yo me quedaría aquí horas y horas escuchándote porque realmente es fascinante y sé que nuestras amigas y amigos pues igual. Tú dijiste algo bien importante y es que no se trata solamente de ser una literatura que presente el otro relato, que muestre una realidad, sino que es algo estéticamente muy bello también. Y me voy a permitir leer, spoilear, dirían ahora, la última parte de la novela. Ah, qué bien. Total, todos sabemos en lo que acaba, pero cuando Alfonso Cortés vuelve de Europa, años después de los sucesos de 1922, y está parado frente a la ría, les voy a leer para que ustedes miren el lenguaje, el trabajo del lenguaje, el trabajo de personajes, lo maravillosa que es la literatura ecuatoriana y la literatura de Joaquín Gallegos Lara, concretamente, ¿no? Dice, a su alrededor el agua se hacía claridad líquida, pareciendo querer serles aureola a las cruces que estaban en el agua. Viendo las cruces, Blanco, un sambo cargador de cejas hirsutas y desnudo tórax nudoso, reluciente de agua de lluvia, se había acercado. Puso la mano sobre el fierro de la barandilla. Alfonso se volvió. ¿Qué significan esas cruces? ¿Cómo no sabe, jefe? ¿No es de aquí? De aquí soy, pero he pasado algunos años fuera. Ahí adebajo, de donde están las cruces, hay fondeados cientos de cristianos de una mortandad que hicieron hace años. Como eran bastantísimos, a muchos les tiraron a la ría por aquí, abriéndoles la barriga con bayoneta a que no rebalsaran. Los que enterraron en el panteón descansan en sagrado. A los de acá, ¿cómo no se les va a poner la señal del cristiano, siquiera cuando cumplen años? Entonces Alfonso reparó en la extraña coincidencia. Ese día era 15 de noviembre. ¿Quién las pone? No se sabe, alguien que se acuerda. Las ponen siempre, todos los años. Hasta hoy ni uno han faltado. Las ligeras ondas hacían cabecear bajo la lluvia las cruces negras, destacándose contra la lejanía plomiza del puerto. Alfonso pensó que, como el cargador lo decía, alguien se acordaba. Quizás esas cruces eran la última esperanza del pueblo ecuatoriano. Pues mira tú, sí, has traído muy bien a colación el hecho de que Gallegos incorpora ese elemento, efectivamente, de esta práctica que se había dado y que se dio, tengo entendido, por algunos años luego. Pues bueno, vino la modernidad y vienen estas otras formas, ¿verdad? Que también tienen que ver con la idea del olvido, y un olvido muy conveniente para ciertos sectores, ¿no? Ajá. Entonces, la novela para mí recupera eso, ¿no? De una manera lúcida, ¿no? Esa idea del personaje que dice, ¿no? ¿Quién las pone? Pero cuando haya alguien que las siga poniendo, o sea, cuando todavía entre nosotros exista ese alguien que va a volver a estas páginas, pues bueno, esto va a significar que siempre podamos reexaminar estos hechos que son parte de nuestra historia y nuestra memoria, ¿no? Claro, qué lindo, Raúl. Un mérito de esta gran novela, ¿no? Sí, porque mira, ahorita estamos hablando de esto, ¿no? 100 años después estamos hablando
Y estamos de alguna manera poniendo nuestras cruces sobre el agua, o yo diría sobre la Casa de la Cultura, que fue vejada hace unos meses, o sobre el Parque del Arbolito, sobre tantos sitios aquí en Quito donde ha habido protestas, en Guayaquil y en otros sitios del Ecuador, porque cosas lamentablemente siguen provocando lo que ya dijo Víctor Hugo hace casi 200 años, lo que dijo Joaquín Gallegos Lara, sigue provocando reacciones. Mi querido Raúl, yo me quedaría, como te dije aquí, la vida entera escuchándote, pero sabes que el tiempo es cruel. De Me todas imagino. formas, te agradezco de Yo solo quiero, si me corazón. permites, un Sí, minuto claro, para claro. comentar algo que es importante, creo, decirlo. Y es que en la vida de Gallegos Lara hubo un momento clave, y es cuando él en 1934 se casa con la escritora y militante Nela Martínez Espinosa, ¿no? Es una historia de amor y una historia de, 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 de acuerdos, de pactos, realmente bastante, yo diría, pues reveladora, intensa, y que explica muchas cosas y que en términos teóricos pues uno le podría demandar una serie de reflexiones, pero ellos, esa pareja sin duda es emblemática y en ese momento, y representa y encarna muy bien todo lo que significó la generación del 30 en ese plano también, ¿no? En el que las mujeres, si bien no aparecen, no son muy visibles en términos de que no hubo autora. La excepción es Aurora Estrada Ayala, por ejemplo, que es protagonista de La Vanguardia, una gran poeta de la época, y que su obra tiene plena vigencia. Pero Nela Martínez tiene un rol clave ahí. Yo quiero, si me permite, Lucrecia, recomendarle a los amigos que nos escuchan y ven un libro muy Claro, interesante Raúl, que claro. se titula Vienen ganas de cambiar el tiempo, que es el epistolario entre Nela Martínez Espinosa y Joaquín Gallego Lara, 1930-1938. Un trabajo, un excelente trabajo que tiene un prólogo de la escritora Gabriela Alemán y un estudio muy amplio, muy lúcido, muy bien documentado de la historiadora eh, Valeria Coronel. ¿No? Este es un libro que da muchos elementos porque aquí se recopilan las cartas entre ellos y no nos olvidemos algo que una de las cosas que Gallego Lara, uno de los proyectos literarios de Gallego Lara era escribir una novela sobre otro hecho histórico bastante revelador, sobre el que, por cierto, el Fakir de César Dávila Andrade escribió un cuento memorable, ¿no? Estremecedor, bellísimo. Eh, y que tiene que ver con esta práctica de los guandos, esto que hacían los indígenas en esa época, que en sus hombros llevaban una cantidad de objetos absolutamente pues, de un peso impresionante y que eran de las clases pudientes de la época y los llevaban pues hacia ciudades, ¿no? Y hacían caminos larguísimos, básicamente hacia la sierra, de la costa hacia la sierra. Esa novela, Gallegos Lara la dejó más o menos hasta la mitad. Muchos años después, Nela Martínez la continuó. Y en 1982 se publicó, la editorial El Conejo la publicó, se titula así, Los Guandos, una novela también que hay que leer y que es parte de esta alianza, de este encuentro entre Gallegos Lara y Nela Martínez en ese tiempo, ¿no? De lo que significó también todo ese momento en la cultura, en la política del país, ¿no? Entonces yo quería destacarte esto, de que en Gallegos Lara su relación con Nela Martínez es clave en ese periodo, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y que bueno, en estas cartas hay pasajes, hay momentos realmente deslumbrantes, conmovedores. Yo creo que es un retrato, además, muy logrado, una radiografía de todo ese periodo y de lo que implica. Es como tener este otro relato, ¿no? Este otro correlato de la generación del 30, escuchando la palabra de protagonistas claves como Joaquín Gallegos Lara y Nela Martínez, ¿no? Eso, Lucrecia, y
Gracias a ti por esta No, cordial hombre, invitación Raúl. a No, gracias a a tu ti. programa. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y por regalarnos un ratito de tu sabiduría Eres generosa. de tu simpatía, ¿no? Te tendremos aquí algún día con tus propios textos porque también quisiéramos Gracias. que compartan y que compartas y que nuestros amigos y amigas oyentes pues conozcan tu literatura y se acerquen a ella. Bueno, antes de terminar con la última canción, que sería una versión de la canción de Víctor Jara, Vientos del Pueblo, pero interpretada por Camino y Canto, nos vamos a despedir de Raúl, nos vamos a despedir de Cecita y agradeciéndole, nos vamos a despedir igual y a saludar a nuestros auspiciantes, Editoriales Que Letra, también Café Francesca, y queremos de igual manera recordarles que este programa tan hermoso, gracias a Raúl, pues está dedicado, quedará dedicado en la grabación a nuestro querido amigo, inolvidable amigo César Chávez, ¿no? Eso, Raúl, no sé si quieres tú también despedirte de nuestros amigos, amigas. Pues bueno, sí, Lucrecia, gracias por esta cordial invitación a tu programa que cada vez está creciendo, se consolida como un espacio clave de reflexión en torno a estos temas importantes de nuestra tradición literaria, de la historia, de la cultura del país, ¿no? Bueno, despedirme de tus radioescuchas y televidentes del programa y además invitarlos a que vuelvan, a que miren Las cruces sobre el agua, vuelvan a estas páginas que son deslumbrantes, que son conmovedoras y que, bueno, les van a dar esa otra versión respecto a lo que es fue este hecho histórico, ¿verdad? Que sin duda nos sigue hasta hoy impactando y que sin duda en la memoria histórica del país es un hecho que no debe jamás quedar en el olvido, ¿no? Claro, porque se olvida y se repite. O sea, es probable, es precisamente para evitar que esto, esperemos, no vuelva a ocurrir, ¿no? Para eso está también el poder de una novela y de la literatura, precisamente, ¿no? Para tener en cuenta esto. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Raúl, y gracias a todos, y nos estaremos mirando el próximo martes. Hasta pronto, chao, chao. Chao. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Primavera que todos vamos construyendo a diario, no me asustan amenazas, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta mientras el alma le suene
¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.